poesía nos sirve, que es un lujo, que para qué, que para quiénes, que hacia dónde, que no nos va a salvar. La poesía no es un idioma, es nuestro lenguaje, es nuestra lupa, nuestra lente. ¿Cómo se hace un poema? ¿Se gesta y nace? ¿Se construye? ¿Se modela? Un poema no se hace solo con versos, los que a mí me marcaron son poemas que se hacen con acción, que inmortalizan una experiencia. Son poemas que derramaron más que tinta, derramaron deseo, rompieron cadenas, quebraron silencios. Poemas refugio, que nos dan cobijo. Ahí es donde me encuentro, en esos poemas que me atraviesan y se quedan en mí. Esto es Hacia el Poema. Una escena cotidiana en el clima de un hogar violento, donde cualquier error puede ocasionar que se desate un bardo. Hay poemas que cuentan historias, algunos nos regalan la magia de introducirnos en el corazón de un instante, el momento preciso en donde nace el destino de un niño. Voy a tratar de ser preciso, es un poema icónico de Walter Lescano, que le da voz a quien sufre una doble opresión, por clase y por edad. Pertenece al libro 23 patadas en la cabeza, de la editorial Eloísa Cartonera. Walter es poeta, escritor, docente de literatura, editor y periodista. ¿Qué significa para vos el poema? Voy a tratar de ser preciso. ¿Te acordás en el momento en el que nace? Sí, fue un poema súper interesante porque yo ya tenía el título del libro, me acuerdo, que me fascinó cuando apareció, que es 23 patadas en la cabeza. Es un poco la herencia mía de mi adolescencia en relación al punk. Viste que el punk, y sobre todo las bandas anarquistas, tienen como títulos que retratan momentos violentos de la historia. Y yo quería llevar eso a la poesía, y cuando surgió el título, ahí me di cuenta que todo lo que iba a aparecer en el libro iba a tener que ver con la violencia, ¿no? Con distintos tipos de violencia. Pero sobre todo hay una fascinación mía por la violencia física puntualmente, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones biográficas y cuestiones de querer explorar un poco ese mundo desde la poesía, ¿no? Voy a tratar de ser preciso porque es importante para este poema y para la vida también. Mi vieja estaba cocinando pastel de papa. Me acuerdo de sentir el olor de la cebolla dorándose en una sartén y de que en otra olla tenía las papas hirviendo. Sobre la mesada había una bolsa con carne picada Y media docena de huevos colorados envueltos en una hoja de diario. Y 23 patadas en la cabeza tiene como ese espíritu de antropológico, si querés, de ver de qué forma una familia, una persona o el yo lírico que aparece a lo largo del texto va viviendo situaciones de violencia. Voy a tratar de ser preciso. También intenta recuperar un poco algunas lecturas que yo estaba teniendo en ese momento, que era sobre todo la poesía de los 90, la generación nucleada alrededor de la editorial Ediciones del Diego, que dirigía Daniel Durán, y a los autores y autoras que estaban ahí. Particularmente La Zanjita de Juan Desiderio fue clave también, pero al ser un poema que tiene como un pathos narrativo, si querés, ¿no? Como un recorrido en ese sentido, me interesaba poner en juego también ideas alrededor de cómo se dosifica la información en un cuento y en una novela, ¿no? Algunas teorías al respecto, y la que me fascinaba puntualmente también era que lo que dejas afuera del texto también construye sentido dentro del texto, ¿no? Es decir, tensiona lo que pasa ahí, como si fuese una especie de director de cine, cuál era el encuadre que quería de la escena, ¿no? O sea, sobre qué iba a focalizar y conscientemente qué iba a quedar afuera, y que eso pudiese también dar cuenta de una realidad, ¿no? Por supuesto que son todas ideas que surgen a posteriori, pero me acuerdo claramente que era una niebla o un guiso muy espeso el que tenía en la cabeza, y que quería ver de qué forma se podían expresar en una página, ¿no? Pero lo que sí tenía claro en un principio era que quería que fuera un poema, quería que tomara esa forma, ¿no? Ese género, eso sí.
Todo eso lo habíamos comprado en un mercadito de la esquina de casa. Lo atendía don Alfonso, que era una de las personas más buenas y gordas que conocí en mi vida. Eso fue cuando vivíamos en Morón, en la casa del papá de mi hermana. Vivíamos 8 personas en esa casa. Pero en ese momento estábamos solo mi mamá y yo. Ella era la única con la que me llevaba bien. En la poesía, hacer a un lado los eufemismos para darle lugar a la literalidad es un recurso difícil de usar, porque ahí queda expuesto lo genuino de la obra. Es como que le crees o no le crees a quien escribe. Más allá de que la experiencia que narre sea propia o incluso sea real. La decisión estética de ser preciso, ¿fue fácil o fue inevitable? Pensando en que yo quería hablar con la violencia, o mejor dicho, la violencia iba a ser un poco el principio constructivo de todos los textos, me parecía que adornar eso o volcarme hacia una suerte de brillantina alrededor de elementos violentos, situaciones violentas o golpes concretos de los cuales se habla en... Voy a tratar de ser preciso, me parecía como una estafa, ¿viste? No quería que haya ningún tipo de mediación de recurso poético acerca de lo que yo quería contar, ¿no? Es decir, me parecía que la escena era súper contundente y que eso no tenía necesidad de recurrir a ningún tipo de externalidad que remita a embellecer ninguna situación, ¿no? Creo que también en ese sentido me permitió el poema darme cuenta que hay escenas que son bellas en sí mismas y que esa belleza no tiene que remitir a ningún tipo de belleza canónica, ¿no? Podemos nosotros ir construyendo nuestras propias ideas acerca de en qué lugares encontramos la poesía, qué nos parece bello para ser retratado y de qué manera queremos hacer llegar esa belleza, ¿no? Así que el tema de las palabras y la honestidad de lo que vos bien decías era súper vital también, ¿viste? Para que el poema pueda ir construyendo eso también, ¿no? Por ejemplo, la palabra bardo para mí era importantísima en el poema y yo no quería que tuviese una connotación frívola o liviana, ¿no? Quería que remita directamente a varones golpeando mujeres. Aparte está en mayúscula la palabra bardo. Sí. Para mí, en el caso de la mayúscula, lo que implicaba era, aparte de esta violencia que se ejercía sobre la mujer, también hacer notar que son cuestiones que no te abandonan nunca una vez que aparecen en tu vida. Es algo que no... El tiempo no tiene algún tipo de injerencia en cómo eso se va a resolver, ¿viste? Quería mostrar la trascendencia de la violencia física, no solamente en el cuerpo, sino en la mente de alguien, ¿no? Es decir, cómo fue concebido el poema y cómo llegaba a la página era un puente que yo tuve que transitar para que realmente pudiera ser plasmado de esa manera, ¿viste? Con ese tipo de honestidad. Que eso también viene del punk, ¿viste? Para mí siempre fue muy importante la honestidad. Y no falsear lo que se está contando, ¿no? Y ahí, por supuesto, que los términos con los cuales vos te relacionás con esas realidades van a un poco demostrar también qué tipo de persona sos, ¿no? Es decir, la elección de las palabras como posibilidad para dar cuenta de una estrategia política de cómo te vinculás con las realidades, ¿no? Y ahí viene también un interés mío que era que no veía que la violencia intrafamiliar estaba reflejada en la poesía y que ese tipo de cuestiones también, que estuviese ausente, digo, dentro del campo poético de esos años, que estuviese ausente de la poesía de ese momento, me pareció una marca de clase. Era súper claro que había personas que no hayan vivido eso y que... era una experiencia que me parecía que valía la pena contar, ¿no? Fue un martes a la tarde, cerca de las 8 de la noche. Cocinaba siempre a esa hora. Porque a las 9 venía el papá de mi hermana y quería la comida lista y servida. Si no, pintaba bardo.
Y creo que cuando te escribí para invitarte, te dije, el poema que elegí tuyo es Bardo. Sí, sí, sí. Porque para mí se llama Bardo, me quedó eso. Y me acuerdo cuando leí esa palabra, me pareció necesaria. Hay algunas palabras que son como ultra significantes dentro del libro, ¿viste? Y que son como municiones que vos tenés, o sos un francotirador con una sola bala. Hay palabras que cuando vos laburás el libro, en función del recorrido que vas a armar, este poema primero, este segundo, este tercero, la repetición de algunas palabras que para vos son importantes hace que pierda belleza, ¿no? Entonces para mí ahí me pareció como súper importante saber rodear esa palabra y saber rodear ese poema dentro del libro de otros poemas, ¿no? Como que también 23 patadas en la cabeza me enseñó a armar la aventura del libro. Y por supuesto que son aprendizajes que solo sirven para ese libro, no para otro más. Es un juego en el cual vos creás las propias reglas de cómo debe ser entendido ese juego, ¿no? Y no tiene nada que ver con cerrar posibles lecturas, sino también aportar una posibilidad, ¿viste? A que el mundo sea entendido de esta manera. Y también uno tiene la ilusión de que por ahí va a aportar un poquito de novedad respecto a todo lo que está pasando, ¿viste? En ese sentido me interesa mucho lo que dice Aira, que entre lo nuevo y lo bueno prefiero lo nuevo, ¿viste? Incluso darse el lujo de hacerlo mal, sí, sí, sí. Eso también es un placer que nos da la literatura, ¿no? La vi poner la carne picada y morrón y condimentos en el sartén. Agarrar la cuchara de madera y revolver. Después agarró el colador y lo puso en la piletita de la mesada. Agarrá los huevos, me dijo. Le hice caso. Puse los huevos en la mesa. Mamá, mientras tanto, agarró el pisapapa y se puso a hacer puré. Vivimos en un país muy inestable y sin embargo vos sos muy prolífero como escritor. ¿Tenés una metodología de trabajo o cómo describirías tu proceso creativo con respecto a la poesía? ¿Pensás en un libro, escribís poemas sueltos durante un tiempo con algún hilo conductor y después haces una selección? Sí, la poesía todavía sigue siendo como el misterio a resolver en mi vida, ¿viste? Es decir, no aparece todo el tiempo, no aparece cuando yo quiero que aparezca. Creo que gran parte del trabajo en relación a la poesía, y cuando digo trabajo me refiero a la cosa más hermosa de este mundo, no a la concepción capitalista del laburo. Gran parte del trabajo es estar atento a ver cuándo aparece algo que es materia poética, ¿no? Otro elemento importante me parece el tiempo, el paso del tiempo, ¿viste? Es decir, como una sensación puede atravesar el tiempo, persistir y tomar una forma más o menos definida que luego termina de definirse cuando uno puede bajarlo a la página, ¿no? Así que hay algo también de despejar la niebla, ver si el caos puede tener algún tipo de correlación con alguna palabra de este mundo, y a partir de ahí empezar a dejar pasar el tiempo y que las palabras vayan apareciendo, ¿no? Por supuesto que todo esto tiene igual de importancia que otras cosas en la vida cotidiana, ¿no? Como un buen mate, un buen polvo, un buen recital. No tiene nada que ver con ningún altar, sino la poesía como algo cotidiano y que nos salva la vida, igual que un buen estribillo de una linda canción, ¿no? Y después cuando eso va tomando un poquito de forma, como una materialidad que uno puede percibir, lo que sí surge es un título del libro, ¿viste? En general, yo pienso en términos de libro, ¿no? Como de pequeña maquinaria funcionando, y viendo cuáles son las piezas de esa maquinaria que le van a dar sentido, relevancia, si también tiene algún tipo de valor eso que uno está haciendo, y a partir de ahí sé que todo el periodo que me lleve la escritura de los textos que vaya a contener eso, van a estar ahí, ¿no? Como contenidos por ese título, ¿no? Después viene la parte del armado, ¿no? Que también me parece súper vital ver de qué forma uno arma ese recorrido en el texto. Pero en relación por ahí a una parte, digamos, de procedimiento tipo horario, no tengo, porque tuve la suerte por ahí de
de elegir un tipo de pobreza que me permite tener un tiempo para estar atento a este tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, cuando algo me convoca, me siento interpelado, me recontracopa, me erotiza, los textos que van surgiendo, ahí sé que hay algo ahí que hay que prestarle atención. Y lamentablemente no hay otra forma que dedicándole tiempo a eso y ver que para vos tenga sentido, ¿no? También juega mucho la intuición, que es algo que se construye con dos cosas. Una es pensando y estando en contacto con eso todo el tiempo, mientras vas al banco, mientras coges, mientras haces el laburo para vivir, todo el tiempo, y después con mucha lectura, ¿no? En el caso mío es casi una obsesión tipo, nunca estudié tanto y nada en mi vida como con la lectura de poesía, ¿no? Eso va generando, entre esos dos elementos, algo que después uno le llama intuición, que a vos te permite tener una herramienta o una caja de herramientas para poder armar tu propia maquinaria, ¿viste? Entonces, esas intuiciones, el paso del tiempo, la conexión que uno tenga con lo que hace, en alguna parte, en algún momento va a decantar en un libro, ¿viste? Es un juego, pero es el juego más serio que existe. Y como yo no tenía nada más que hacer que mirar los huevos envueltos, lo saqué de su envoltorio para leer la página del diario. Era una hoja de la sección Cultura del Clarín. ¿Qué año era? Yo tenía 7, así que era el 86. Fue después del Mundial. Me detuve en un pequeño recuadro debajo de todo, chiquito, unos 7 u 8 renglones. Hablaba de un tal Raskolnikov, el protagonista de una tal Crimen y Castigo, que lo había escrito un tal Dostoyevsky. Y que el chabón separaba a la gente en 2 clases. Ordinaria y extraordinaria. Me quedé pensando en eso. Yo te quería preguntar con respecto a la narrativa, ¿cuánto de poeta aparece en la narrativa? Por ahí me gusta pensar que la poesía nos conecta más con nuestra parte caótica, que es la parte más humana que tenemos. De que si algo no se entiende, está bien, porque es eso lo que querías contar y con esas palabras y de esa forma, ¿no? En cambio, creo que la narrativa tiene algún tipo de relación con el capitalismo, es decir, aquello que es productivo, aquello que tiene una lógica, una cronología, un sentido. El personaje A hace esto y esto, lo otro, y termina en esta situación. Así que en alguna parte podría decir que la narrativa es mi contacto con las normas del postcapitalismo y que la poesía es el resguardo de toda la violencia que ejerce el uso del dinero en nuestra realidad. Y de golpe me dieron ganas de leer ese libro. Era la primera vez que me sucedía algo por el estilo. Ya nunca más me abandonaría ese deseo de leer. Esa novela, cualquier cosa, pero leer. ¿Cómo es el futuro de la literatura? La vinculación que tenemos con el lenguaje ya no es la misma que teníamos en los años 90. Eso fue evolucionando hacia la posibilidad de que todos seamos multitasking y tratemos de vincular distintas formas de acceder a lo real, ¿no? Desde el videos, audios, lo que sea, ¿no? Pero sí siento que la posibilidad de dispersarnos que tenemos también va a influir de alguna manera en la suerte que tengamos de cómo construimos valor y valores internos con algunas realidades. Es decir, a qué cosas le damos importancia y a qué cosas no, qué cosas van a definir nuestra vida y cuáles no. Y ahí va a tener que ver la suerte de cada uno, de cómo se vincula con eso. Incluso pensando en cómo cambiar el mundo, ¿no? Cómo mejorarlo, cómo hacer que todos tengamos una vida más cercana al deseo y al placer. Cada vez más estamos todos dándonos cuenta que la alquimia es un poco la forma también que tenemos de ir transformando elementos y que eso nos permite ampliar sentidos. Es decir, un texto puede volverse una instalación puede volverse un video puede volverse una canción de SoundCloud, y esas mutaciones hacen que nosotros vayamos buscando cada vez más
si nuestra curiosidad sigue intacta, que es lo importante a la hora de vincularnos con el mundo, que la belleza es mutación y que cada vez más se va a ir dando, porque tenemos una de las pocas suertes que tenemos de vivir en este siglo, es que las tecnologías están al alcance de nosotros, incluso viviendo en realidades muy diversas, de acceso o no a algunos privilegios sociales. Digo, incluso ahí hay posibilidades de acceder a algún tipo de tecnología que nos permita expresarnos de algún modo. El celular, por ejemplo, digo, ¿no? La palabra va adquiriendo distintas formas de acercarse a nosotros y cómo nosotros la usamos, ¿no? Incluso nuestra protesta contra todas las realidades sociales y todas las desigualdades que hay van a demostrar de qué forma la poesía puede seguir teniendo la intervención política que tuvo siempre, ¿no? Y pienso en Lemebel, en las yeguas del apocalipsis en los 90 y que de golpe hoy se resignifica en este contexto histórico. Y pienso que él fue un poeta en ese caso, ¿viste? Y creo que la poesía es esa violencia que nos salva, digo. En la medida que podamos encontrar maneras de protestar contra el estado del mundo, vamos a ir haciendo intervenciones poéticas, ¿no? La cosa no terminó ahí. Mientras yo releía esos 7 u 8 renglones, los huevos empezaron a caerse de a uno al piso. Tuve miedo por la reacción de mi mamá. Si tuvieses que elegir un poema de esos que te cautivaron desde la primera lectura, sí. ¿Cuál elegirías? Tengo varios, ¿viste? Pero creo que la posibilidad de leer a Bukowski cuando era chico y estaba encontrando en la lectura una especie de mónada contra el mundo que me tocaba vivir, fue súper importante, ¿viste? Y hay un poema que se llama Multitud, siempre me marcó porque habla un poco de la sociedad y de cómo uno puede ir encontrando un lugar y de la manera desconfiada con la que tenemos que mirar lo que sucede, ¿viste? Así parezca una época de bonanza o de bienestar, creo que la función del poeta es el ser un inconformista absoluto, ¿no? Creo que hay un componente de odio que es necesario para uno escribir o hacer cualquier cosa relacionada con el arte, porque implica estar en desacuerdo con cómo está el mundo. No importa que te vaya bien a vos, estamos mal igual. Entonces, hay algo ahí que lo aprendí muy de jovencito de Bukowski. Y por supuesto que también los buenos poetas o los artistas que me interesan también son constructores de links que te llevan a otros artistas y a otros escritores o otros músicos que a ellos los ayudaron y que también te van a ayudar a vos, ¿no? Haber leído de adolescente Viaje al fin de la noche de Céline hizo que yo pudiese soportar esos años y entender mejor el mundo que me tocaba vivir, ¿viste? Así que hay poemas que te salvan la vida y también hay poemas que te ayudan a entender mejor el planeta Tierra, ¿no? Creo que también la poesía tiene ese componente de radar por abajo de la historia oficial, ¿no? Sin poesía no se puede entender el mundo actual. 2019, sin leer poesía no se puede comprender lo que está pasando en este momento. Y eso también me parece importante, ¿viste? Señalarlo, porque a veces se relaciona la poesía con la catarsis, con algún tipo de lugar común, como si fuera el depositario de un montón de buenas intenciones o con lo romántico. Y la poesía no tiene nada que ver con eso, ¿no? Como que la poesía tiene que ver más con la violencia y la destrucción y la posible construcción en algún momento que con otras cosas, ¿viste? Era tarde. El mercadito de Don Alfonso ya estaba cerrado. Dentro de poco vendría el papá de mi hermana con ganas de comer. Yo elegí una pregunta para terminar Sí. esta serie de entrevistas. ¿La poesía, para vos, es una elección o un destino?
No siento que forme parte del mundo consciente la poesía, ¿viste? Porque lo consciente siempre está relacionado con el cálculo y la poesía es el caos de este mundo, ¿viste? Me gusta pensar la poesía como aquello que te va arrastrando aunque vos no quieras y que lo vas buscando aunque no sepa que lo estás buscando, o te va inundando y no podés sacártela de encima. Y se relaciona también con la obsesión, con con la necesidad, con un montón de cosas que realmente no podemos controlar demasiado, ¿viste? A lo que voy es que la poesía es ese mundo que vos querés que esté dentro tuyo y que forma parte de tu cotidianidad, escribas o no, y también te lo lleva a un terreno más amplio, que es la cantidad de gente que va a escuchar poetas recitar o declamar en estas lecturas que hay en todo el país y que no escriben en absoluto, ¿no? Porque como vos bien dijiste, un buen poema puede darte ese elemento disruptivo de lo cotidiano y que puede tener una trascendencia a lo largo de toda tu vida, ¿no? Porque no es productivo en términos de economía, no es productivo en términos de relaciones sociales, no es productivo en términos de bienestar material. Lo poético es aquello que no parece tener ningún tipo de utilidad, pero le da sentido a todo, ¿eh? Me acuerdo una vez que estaba hablando con Rosario Blefari y ella hizo una pregunta súper interesante que dice: ¿la poesía no le interesa a nadie o mueve el mundo? ¿No? Y creo que hay algo de eso en lo poético, ¿no? Que pareciera estar ausente de todos los planes de gobierno, planes en la vida de uno, pero sin embargo se va filtrando por más que uno no quiera, ¿no? Entonces hay algo ahí del orden del destino y también del orden de lo incomprensible y también del orden de lo no planificado, ¿no? Entonces creo que también es ese tipo de vocación que en algún momento de tu vida te va a alcanzar, no importa si estás acá o en Pakistán, la poesía, si tiene que ver con vos, te va a alcanzar quieras o no, ¿viste? Así que es lo inevitable por abajo de los radares militares. La palabra bardo se me aparecía por todas las paredes sin revocar. Miró ese arroyo amarillo. Después me miró a mí y dijo: Walter, nos tenemos que ir de acá. Me quiero separar.